Victory. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Damos gloria a Dios. Damos gloria al Señor en esta preciosa mañana. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Damos gloria al Señor. Bien, mis estimados hermanos y amigos, en esta hora del día estamos dando gracias al Señor por esta nueva oportunidad que nos brinda de poder tener la alegría, el gozo de hablar de nuestro Señor Jesucristo, amén, a través de su bendita palabra. Gloria al Señor. Y vamos a traer como referencia un pasaje de la palabra de Dios que se encuentra registrado en la carta que el apóstol San Pablo le escribe a los romanos, capítulo número 6, verso 23. Dice así la santa palabra de Dios a la letra: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vuelvo y repito: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Ya hemos orado, vamos a entrar en materia de la palabra y le he puesto por título a esta reflexión: el pecado tiene un elevado precio. El pecado tiene un elevado precio, pero la invaluable sangre de Cristo pagó por nuestros pecados. Existen dos conceptos ahí de lo que hemos leído en ese pasaje de la Biblia, y uno tiene que ver en cuanto a la condición, a la relación del hombre en cuanto al pecado, y la otra tiene que ver como la dádiva, el obsequio, el regalo que Dios nos ha brindado a través de Jesucristo, que nos ofrece a través de Jesús. Son dos caminos, son dos conceptos que se manejan en este pasaje de las Sagradas Escrituras. Como bien es sabido, ¿verdad?, el abismo, la separación que hay entre el hombre y Dios tiene que ver en cuanto a la vida de pecado que la persona lleva en sí. O sea, el pecado nos aleja de Dios. El pecado es el estorbo que tiene el hombre para relacionarse con su Dios, su Creador. Hay muchas personas que pueden estar diciendo: pues yo tengo, amén, una relación con Dios, Dios me escucha, Dios, todas las oraciones que yo le presente a Él, Él me las responde. Yo no dudaría en ninguna manera que eso pudiera ser, porque ahí se está moviendo la inmutable soberanía de Dios. Amén. Dios nunca se va a negar a sí mismo. Dice el Señor que aunque el hombre sea desleal, sea infiel, pues Dios permanecerá fiel, porque Él no se niega a sí mismo. Eso es parte de sus atributos, de su naturaleza. Por lo tanto, Dios va a escuchar la oración que alguien le presenta delante, amén, de Él, en una angustia, en medio de una enfermedad, de un dolor, de un problema. Entonces vuelvo al punto: el pecado es el problema que el hombre tiene para poder tener una comunión, una relación personal con Dios. Pero eso no lo justifica, no lo exonera para que el ser humano piense que por esa razón ellos se encuentran aptos, amén, para estar delante del Señor y para heredar la vida eterna. O sea, simplemente vemos que Dios no se niega a sí mismo. Ya las promesas del Señor son fieles. Las promesas del Señor no se caen. Amén. Dios permanece para siempre. Dice que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Entonces hay personas que cuando reciben esa respuesta a sus necesidades, cuando Dios suple, Dios provee, es una manera en que el hombre, el ser humano, a sí mismo acarreará condenación, porque si no toma la decisión de arrepentirse
de sus pecados. Un día Dios pasará cuenta todo lo que estas personas hicieron. Ahora quiero comenzar a definir el concepto del pecado de acuerdo a la Biblia. ¿Qué significa pecado? Hay dos palabras en el Nuevo Testamento, en el vocablo, según la etimología, ¿verdad?, del griego, que aparecen allí en el Nuevo Testamento. Y una de esas palabras es hamartema. Ya, hamartema, que significa errar en el blanco. Errar en el blanco de esa meta que se llama Dios, que se llama Jesús. Entonces, cuando una persona está desviado del propósito de Dios, está llevando a cabo, ¿verdad?, una infracción, una transgresión, un delito que se llama pecado. Y el pecado hace errar el propósito que debería de tener esa persona para con Dios. ¿Por qué estamos aquí en este mundo? ¿Por qué Dios nos trajo a la vida? ¿Cuál es la razón o el propósito por la cual nosotros hemos nacido? Entonces, cuando hemos nacido con esa naturaleza del pecado, pero quiero definir la segunda palabra que aparece de acuerdo al griego en el Nuevo Testamento que define el pecado, que es la palabra parabasis, que significa traspasar una línea prohibida. El pecado ocurre cuando el hombre pasa deliberadamente la línea de la ley de Dios, la parabasis, que significa traspasar una línea prohibida. Voy a la definición más casta o más castiza en nuestra lengua, en nuestro lenguaje. Pecado es transgresión, pecado es violación a la ley de Dios, ¿verdad? Es incurrir, ¿verdad?, en un delito, ya es entrar en rebelión contra Dios. Así lo podríamos encontrar, una rebelión que el hombre se manifiesta en contra de Dios, contra sus preceptos, sus mandamientos, como diciendo: yo no estoy dispuesto a condicionar mi vida a tu manera. Yo no quiero someterme a tus órdenes, no quiero seguir tus enseñanzas. Yo quiero vivir mi vida a mi manera. Yo quiero hacer las cosas como a mí me da la gana de hacerlas. Entonces eso es la rebelión del hombre, es esa forma como se manifiesta internamente. El pecado no es la materialización de hechos, no es los errores como el ser humano los ha definido así a través de la psicología. ¿Ya? Pues yo cometí un error y eso lo hemos manejado a través del humanismo secular. El pecado no son errores, no es el equivocarse. El pecado no es la acción o las cosas que hacemos. Oiga bien, el pecado es una naturaleza, ya la naturaleza que está allí en el ser humano. Desde que nacemos venimos con esa transmisión de esos genes, de esa naturaleza caída. Entonces no es una acción, no es lo que hacemos. Nosotros realmente somos lo que en sí, en esencia, somos. No es lo que hacemos, es lo que es. Oiga bien, entonces, poniendo un ejemplo, el hombre que es mentiroso, amén, no es mentiroso porque miente, sino porque como miente es un mentiroso. El borracho no es un borracho porque practica el estar en borracheras, sino que vive en borracheras porque es un borracho. El que es un homosexual no es un homosexual porque practica la homosexualidad, sino que practica la homosexualidad porque es un homosexual. El que es un adúltero no es un adúltero porque comete un adulterio, sino que cometió el adulterio porque es un adúltero. Entonces no es lo que hace, sino lo que es. Es una naturaleza que está en el ser humano y no la puede evadir, no puede eximirse de liberarse de esa atadura, porque no hay nada en este mundo, no existen tratamientos, amén, de cuestiones de terapias psicológicas, no existen centros de rehabilitación, no son los castigos ni las disciplinas ni un riguroso estilo de vida lo que nos va a librar a nosotros de dejar de pecar. Ya el pecado está allí, siempre en el corazón del hombre.
Las personas viven habitualmente haciendo sus vidas, todas las cosas que practican, que viven en el día a día. Y aún así, por más que se quieran cuidar de dejar de hacer ese tipo de cosas, ¿verdad? El pecado está allí, siempre al alcance, a la orden del día. No va a poder evitar aquello. Siempre va a ser susceptible a la tentación. Se va a dejar seducir por las cosas que la persona siente debilidades o siente atracción para poderlas llevar a cabo. O sea, una persona que tiene ese hábito de los vicios no podrá, por más que se quiera esconder muchos días en su casa y volver a salir afuera para enfrentar ese tipo de tentaciones, igualmente una vez salga, otra vez estos problemas van a llegar a su vida. Así sucesivamente, cada persona que sufre algún tipo de atadura, algún tipo de represión o de opresión de todas esas cosas que lo atan, que lo ligan a esas condiciones de vida. Entonces quiero hoy hacerles saber eso. Una persona va a tener, que rendirle cuentas a Dios. Tenemos todos los que hemos nacido y vivido en este mundo un vasto y extensivo prontuario delictivo delante de Dios. Todos desde que nacemos tenemos ese prontuario delictivo. Se nos han imputado un sinnúmero de cargos que nos incriminan sin posibilidad de salida de esa posible sentencia que el ser humano tendrá un día que rendir a Dios, al ser declarados inobjetablemente como culpables, prisioneros, a ser condenados a una cadena perpetua. Mira, una persona, ¿verdad?, puede un día haber cometido un delito, hablando en términos terrenales. Las leyes de un país como este lo van a llevar a someterlo a un juicio. Y la persona, aunque haya llegado a una acción de arrepentimiento ante un juez, cuando se presenten y le sean imputados los cargos, cuando se acerque al juez, por más que diga: señor juez, no tuve la intención de llevar a cabo este crimen o este delito, el juez no considerará lo que la persona quiera tratar de justificar que hizo, aunque lo haya hecho de una manera involuntaria o fue algo fortuito que se dio al momento. La ley tiene que cumplirse, y la manera como el juez establecerá ese juicio será determinar su veredicto, su sentencia que la persona tendrá ya ante esta sociedad. Entonces, asimismo, cuando nosotros tengamos que compadecer ante el tribunal del Señor, cuando muramos, el pecado será severamente e irremediablemente tener que ir camino a compadecer a la máxima alta corte celestial ante el santo juez justo, y que él expresará su veredicto final. Cada persona tendrá un día que rendir cuentas al Señor por sus obras. Dice la Biblia, sean buenas o sean malas, tendrá que un día tener que compadecer ante ese Dios justo. Amén. Toda persona que me escucha en esta hora tendrá un día que esperar qué es la lectura que se hará de los cargos por los cuales, amén, será hallado culpable o se le imputará de ese delito. Dice la Biblia que los libros serán abiertos y cada persona allí mirará todo lo que hizo a lo largo de su vida. Si la persona tiene amnesia o querrá pasarse de listo, de decir: yo no hice eso, yo no cometí eso, pues la palabra misma le juzgará. Y los libros serán abiertos y todos los más oscuros pensamientos de los seres humanos allí serán revelados. Por eso será el día de la vergüenza. Será el día más terrible que el ser humano haya vivido. El pecado no es una acción o la materialización de hechos, no es un error o malas decisiones, no es una enfermedad, porque algunas personas asumen de que cuando, digamos, alguien tiene problemas de alcoholismo, dice que tiene un problema, está enfermo, ya, y por eso lo recluyen a un centro de rehabilitación o de desintoxicación, y comienzan a darle ciertas terapias. Está por ejemplo esos organismos como el Club de los Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? De personas que las quieren tratar
de volver a restablecer, a restaurar en su condición original. Pero lo asumen como una enfermedad. El pecado no es una enfermedad, es una naturaleza. Ya lo que está allí en la persona, lo que tiene en ese momento tomando control, lo que se ha apoderado de él, ya es la fase más crónica, la condición en la que termina finalmente la persona postrada, amén, allí rendida ante esos embates de la vida. Ha sido víctima de sus propios inventos, de sus propias decisiones. Pero Dios, amén, no te deja en esa situación. Dios hoy también nos enseña algo interesante, mi querido amigo, porque aunque estoy hablando del pecado como un problema, te quiero manifestar que existe una parte buena en todo esto. Tu historia no se termina allí. La historia de nosotros, todos los seres humanos, no se queda allí plasmada en eso. Ya todos luchamos contra los problemas, contra todas esas tentaciones de la vida. No vamos a ser mentirosos al decir que no hemos nosotros fallado, que no hemos pecado delante del Señor, porque haríamos a Dios mentiroso. Pero hay una diferencia que existe entre el creyente, entre los que son personas redimidas por la sangre del Cordero. Por eso quiero llevarlos a este punto, ¿verdad? Cuando dice la Biblia que el que practica el pecado es del diablo, ¿verdad? Porque la simiente de Dios no está en él. Todo el que es nacido de Dios no peca. Todos los que somos de Dios vivimos apartados, consagrados para el Señor. Nosotros estamos viviendo unos tiempos difíciles, pero no nos hace a nosotros condenarnos al pensamiento de que por estar en esos tiempos difíciles, ahora todo el mundo hace lo que quiere, lo que le da la reverenda gana de hacer. Ya hay una lucha que se desata interiormente, un conflicto allí que se origina internamente en nuestras vidas. Por eso el apóstol San Pablo, siendo un gran varón de Dios, que también le fueron reveladas estas palabras, amén, la palabra del Señor, él habla con honestidad acerca de la lucha que está librando allá con su propia naturaleza. Y por allá en la carta que él le escribe a los romanos, bendito sea Dios, en el capítulo número 7, le quiero traer esta palabra allá en Romanos capítulo número 7. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice que él, hablando de esto, decía: porque lo que hago no lo entiendo, decía el apóstol San Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Fíjese qué tremendo eso. Y lo que no quiero, esto hago. Apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Pero dice al final, el verso 24, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Pero ahí mismo da la resolución a esto y dice: gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Mira, lo decía un gran varón, un apóstol, que siendo un hombre que se guardaba para Dios, que vivía en santidad para Dios, aún así tenía esas luchas, esas batallas que se desataban en sus propios miembros. Estaba librándose una guerra entre la carne y el espíritu, siendo una persona honesta. Ya Pablo el apóstol, él hablaba de esa lucha que hay en nosotros. Por eso los cristianos no pueden decir que ya no luchan, que ya no batallan contra esos problemas de esa naturaleza caída llamada el pecado, la carne. Estamos viviendo una guerra intrínseca todos los días, la lucha que existe. Pero más sin embargo, la diferencia es que la iglesia no practica el pecado. Los verdaderos hombres de Dios, las verdaderas mujeres de Dios, los genuinos creyentes de Dios, no practicamos el pecado. Oiga bien, el que practica el pecado es del diablo. ¿Qué es practicar el pecado? Es alguien que, habiendo conocido acerca de la palabra de Dios,
persiste en vivir, por ejemplo, en un pecado de fornicación. Están fornicando todos los días, están teniendo relaciones extramatrimoniales y eso se llama practicar. Si alguien de pronto cayó de una manera, digamos, inconsciente, involuntaria, ya, o producto de una tentación, vamos a decirlo así, ya la persona falló en ese tipo de pecado, pero existe algo que se llama el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que redarguye, que hace que el hombre de Dios, la mujer de Dios se sientan como alguien miserable, como alguien digno de lástima, de conmiseración. Lo redarguye el Espíritu Santo, se siente conmovido interiormente, no se goza en lo que hizo, ¿verdad? Y por eso en ese momento existe un arrepentimiento, una sinceridad de aquella persona ante Dios y le pide perdón, ¿ya? Y no vuelva a hacerlo. Por eso Jesús le dice a la mujer adúltera: ni yo te condeno, mujer, vete y no peques más. La mujer adúltera era una persona que practicaba el adulterio. Tenía a su esposo, pero a la vez practicaba relaciones sexuales extramatrimoniales. Y cuando la gente llegó allí, que la halló en el acto mismo del adulterio, dice la Biblia que la trajeron ante el Señor, y todos aquellos, desde el más grande hasta el más pequeño, se armaron con una piedra en la mano. ¿Y qué hacían? Iban a lapidarla, la iban a apedrear. Pero cuando ellos comenzaron a decirle: Señor, la hallamos en el acto mismo y la ley dice que hay que apedrearla, ¿qué dices tú acerca de esto? A Jesús no respondía palabra alguna, hasta que de pronto levantó su mano, su voz, su rostro, y les dijo: si alguno de vosotros está sin pecado, que arroje la primera piedra. Y de ese momento, desde el más grande al más pequeño, ellos más bien soltaron la piedra, dieron media vuelta y huyeron, se fueron. Y Jesús le dice a la mujer: ¿dónde están los que te condenaban? Y la mujer le dice a Jesús: Señor, se han ido. Y Jesús le respondió: pues ni yo te condeno. Mire, ni Jesús, el Hijo de Dios, ni Él, siendo Dios, siendo el abogado, amén, que nos defiende y que va a ser el juez justo. Porque quiero hacer un paréntesis acerca de esto. Ahora mismo, bendito sea Dios, gozamos de la virtud de tener a un Cristo maravilloso que nos defiende. Jesús ahora se presenta como nuestro abogado. Dice la Biblia, si alguno ha pecado ante Dios, tenemos a un abogado, a Jesucristo y su preciosa sangre, que nos limpia de todo pecado. Ahora mismo tenemos esa virtud, ese gozo, ese beneficio, que Jesús nos perdona de todo pecado, ahora que estamos en esta tierra. Pero ese Jesús, que es Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, ese Jesús maravilloso, que ahora aboga como un abogado ante el Padre. Y cada vez que cometemos una falta, si usted se arrepiente, cada vez que usted comete un tipo de pecado y usted levanta su mirada hacia el cielo, usted pone su mirada hacia la cruz del Calvario, arrepentido de lo que ha hecho, el Señor lo mira con agrado, ¿verdad? Porque ve un corazón contrito, humillado, un corazón que está apelando a su justicia. Y viene Jesús como un abogado excelente, maravilloso, que no ha perdido un solo caso, y lo presenta ante el Padre, mostrando las huellas indubitables de sus manos y de sus pies, que fueron traspasadas por los clavos del verdugo romano, de ese soldado. Y le muestra al Padre la obra redentora que él hizo en la cruz del Calvario. Y le dice al Padre: yo di mi vida por ellos. Sí, Señor, yo entregué mi sangre por estas personas, derramé mi sangre preciosa. Y el Padre, a través de la justicia de su Hijo, nos hace a nosotros justicia. Y dice la Biblia, por eso, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Aleluya, somos justificados a través del sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario. El diablo sigue como un fiscal presentando cargos, nos está incriminando, nos hace ver todo lo malo que hemos hecho, todas las debilidades, nuestra flaqueza, y le está diciendo a Dios: míralo, y eso que Él te sirve, que es un cristiano y que te dice que te ama, que te sirve, y mira lo que ha hecho. Oiga bien, probablemente en este tiempo muchos de nosotros gozamos de que el Cristo de la gloria
amén, aunque el diablo acusa, Él es nuestro abogado que nos defiende. Amén. Esa carta fue escrita a un grupo de creyentes, de feligreses cristianos que vivían en Roma. No le estaba hablando a las personas del mundo, le estaba hablando a un grupo de personas creyentes que estaban allí perseverando en una iglesia en Roma. Por lo tanto, la conducta de ese grupo de cristianos parecía estar inmersos también en esa vida de pecado, aunque le servían a Dios. Hay mucha gente que probablemente pudiera estar batallando, están ahora mismo en medio de un conflicto en su vida, no han soltado esas ligaduras, esas ataduras de impiedad que lo atan, que lo ligan. Y Dios, amén, hoy te habla de esta otra parte, de este gran concepto que existe en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Hay un alto precio para pagar en el pecado y en la muerte. No está hablando tan solamente una muerte física, sino una muerte espiritual. Cuando una persona está en el pecado, está a punto de morir y de ser sentenciado a una muerte netamente también no solo física, sino espiritual. Y es más terrible, porque una muerte espiritual, si la muerte física literalmente es la separación que hay del alma del cuerpo, pues la muerte espiritual es la muerte en la que consiste en que hay una separación eternamente del hombre hacia su Dios. Es la inexistencia de Dios en la vida del ser humano cuando murió en el pecado, por la paga que ha sufrido por causa del pecado. Entonces la muerte nos separará si morimos en el pecado de Dios eternamente. Seremos también excluidos de la gloria de Dios. Seremos personas, si morimos en el pecado, de estar viviendo ausentes de la luz de Dios, del amor de Dios. Cuando una persona, óigalo bien, oyente, persona que me escucha, quizás usted este mensaje le sonará algo perturbante, algo loco. Quizás usted nos tildará de personas que no tenemos oficio, que no tenemos algo más que hacer y que ya tengo mi religión, que mi religión, oiga bien, pero un día usted morirá, un día usted se tendrá que ver con esta realidad. Cuando una persona muere sin Cristo en el pecado, usted inmediatamente aparecerá en una escena de un lugar penumbroso, oscuro terriblemente, y la ausencia de esa luz será eterna, porque cuando ya la persona se separó de Dios en la muerte por causa del pecado, ya no podrá disfrutar de la luz de este día. Ahora es la oportunidad. Por eso Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios, la dádiva quiere decir el obsequio, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. El pecado es un problema, pero Cristo es la solución. Amén. Aunque nos lavásemos con lejía y montonásemos jabón sobre vuestras cabezas, aunque nos quisiéramos nosotros tratar de erradicar el pecado de nuestra vida a través de antibióticos o antídotos, no existe otro antídoto, otro detergente que pueda limpiar las manchas del pecado o desarraigar el pecado de la vida del hombre que la sangre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar, para cambiar, para transformar, para hacer una vida nueva, para darte una identidad nueva delante de Dios el Padre. Hay un obsequio entonces que Dios ofrece, que Dios te está ahora mismo poniendo a tu alcance, que ahora mismo Dios te presenta. Dios ahora te habla a tu corazón. Bendito sea Dios ahí donde quiera que tú estés. Dios te habla a tu conciencia. Dios te dice, ven a mí. Usted que tiene también las ideas del suicidio, usted que se levanta un día como hoy, oiga bien, se levanta todo aburrido, todo triste, sin esperanza, hay un vacío enorme en su corazón. Yo te quiero hoy decir que ese regalo, amén, te va a cambiar tu vida. El regalo
regalo de la vida eterna. Cuando tú recibes ese regalo en tu corazón, tu corazón cambia, tu corazón es diferente. Amén. Y empiezas a disfrutar de todo lo que el Señor te ofrece. Porque el reino de los cielos no consiste en comida ni en bebida, sino en gozo, en paz y en justicia en el Espíritu Santo de Dios. Tú quieres vivir una vida diferente, prueba a Jesús, recíbelo en tu corazón. Cuando tú hagas ese acto de fe, de recibirlo en tu corazón como a tu único Señor y suficiente Salvador, tú serás una nueva criatura. Tú experimentarás lo que es el cielo. Tú respirarás en una atmósfera celestial. Así como este día hermoso, fresco, asoleado. Amén. Eso no es ni comparable a lo que disfrutarás estando en la presencia de Dios. Tú vivirás reinando entre una paz inconfundible, la paz que el mundo no ofrece, que el mundo no te puede dar, el gozo que el mundo no te puede ofrecer, el gozo que el mundo no te puede dar. Solamente Jesús te lo da. Jesús te da lo que el mundo te ha negado, el derecho de la felicidad, el derecho de ser feliz. Es el regalo de Cristo al corazón del hombre. Es el regalo más maravilloso. Acércate a Jesús en esta hora. Si la paga del pecado, amén, tiene un elevado precio. Oiga bien, un elevado precio. Por eso dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces te quiero decir que la invaluable sangre de Cristo ha pagado por ti. ¿Qué tanto significas tú para Dios? Oiga, ¿qué tanto valor tienes tú para Dios? Que Dios tuvo que pagar ese precio. Tomó tu lugar, tomó mi lugar. El Señor, el lugar que tú y yo nos merecíamos. Tú y yo deberíamos estar crucificados en esa cruz. Tú y yo deberíamos hoy estar siendo sentenciados a una condena eterna. Deberíamos de recibir una cadena perpetua. Bendito sea Dios, por causa de los delitos que cometimos. Pero Jesús tomó el lugar, se hizo maldito por nosotros, porque dice la Biblia que es maldito todo aquel que es colgado en un madero. Y dice la Biblia que no nos compró ni con oro ni con plata, no nos compró con los dólares ni los euros que hoy puedan ser las divisas más poderosas del mundo. Nos compró con algo más precioso, su sangre preciosa. Su sangre preciosa, su sangre preciosa, la sangre de Jesús. Aleluya, bendito sea Dios. Por eso el Señor, cuando de arriba, amén, ve a sus criaturas. Hay personas que estamos en el mundo, amén, revueltos, amén, entre muchas multitudes, pero el Señor sabe distinguir quiénes son sus hijos. Amén, y el santo y seña es: y veré la sangre y pasaré de vosotros. La sangre del Cordero, la sangre de Jesús. Aleluya, es la sangre que nos ha etiquetado, que nos ha separado para Dios. Somos libres, amén, a través de esa preciosa sangre. Yo quiero hacerte una invitación maravillosa, cordial en esta hora del mediodía. Te quiero invitar para que conmigo, amén, hagas esta oración de fe. Ahí donde tú te encuentras, amén, en tu recámara, en tu sillón, ahí en tu sala, en el auto allí, en tu lugar de trabajo, en donde quiera que estés, escucha la palabra de Dios, porque esta oración cambia, esta oración transforma el corazón de los hombres. Y dile: Señor Jesús, vengo a ti en esta hora, reconociendo que todo este tiempo he vivido alejado de ti. Me arrepiento de la vida, Señor, que he vivido. No me ha traído ningún beneficio. He sido convicto de mis propios pecados. Me tenía cautiva la maldad, la opresión. Pero hoy he entendido que hay un mensaje que transforma, un mensaje que cambia. Y es el mensaje del amor de Dios. Yo no sabía que tú, Señor, estás ofreciendo un regalo de vida eterna, el regalo de la salvación. Pensé que estaba perdido, que no tenía esperanza, pero que tú eres mi esperanza. Ahora, Señor, yo pongo mi vida en tus manos y reconozco que tú moriste por mis pecados, que tú llegaste a vivir un dolor y un sufrimiento grande por causa mía. Tomaste mi lugar, abriste tus brazos en un horrendo y cruento madero de una cruz, y traspasados esos clavos tu sangre se derramó.
Y esa corona de espina que atravesó el cuero cabelludo convirtió su hermoso rostro en una masa sanguinolenta. Porque así como lo describe Isaías 53, menospreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue azotado, fue injuriado y fue tomado como lo más poco de este mundo, como raíz de tierra seca, como un vástago. Ciertamente él sufrió y llevó todos nuestros dolores, sufrió nuestros azotes, molido fue por nuestras rebeliones, pero más por sus llagas, por sus heridas, fuimos nosotros curados. Gracias, Jesús, por lo que hiciste por mí. Gracias por tu sacrificio. Yo lo creo. Yo creo, Señor, que eso me lleva a un cambio, el aceptarte en mi corazón. No una religión, sino a ti, a Jesús, al que murió en la cruz. Amén. Por mis pecados te recibo y te entrego mi corazón, Señor. Te ruego que tú, Señor, me inscribas mi nombre en el libro de la vida y enséñame a vivir acorde a la voluntad de Dios el Padre, y envía lo que Jesús le pediría al Padre que os daría al Espíritu Santo para que me enseñe a vivir una vida en santidad. Bendito sea Dios. El cristiano tiene que vivir una vida en santidad, una vida apartada del pecado. Pecado y santidad son dos antónimos por completo. No hay relación alguna. Es como el agua y el aceite. No existe, no se puede mezclar. No puedes ir tomado de la mano de Dios y de la otra mano del diablo. O le sirves a uno o le sirves a otro. Pero sin santidad nadie le verá. Damos gloria a Dios. Dios me lo bendiga. Un abrazo a través de la distancia. Bendito sea Dios. Su amigo y servidor, el hermano Rubén Rosales, se les quiere mucho.